Piedra incrustada. Líderes de Morena en el Senado buscaron consenso para dejar a Rosario Piedra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a pesar de la evidente incapacidad durante su primer mandato y pésimo desempeño en el proceso de selección actual. ¿Mando y asesino? En Chilpancingo fue detenido Germán Reyes, encargado de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, acusado del asesinato del alcalde Alejandro Arcos. El funcionario es capitán en retiro del Ejército y fue fiscal de delitos graves de la Fiscalía Estatal. Disputa por huachicol. La guerra entre los cárteles Jalisco y Santa Rosa de Lima, dedicados al robo de combustible en Guanajuato, se extendió al estado de Querétaro, donde al buscar refugio, presuntos integrantes de ambos grupos han sido asesinados. Migrantes en huelga. Luego de haber sido secuestrados e ignorados por autoridades mexicanas, un grupo de migrantes inició una huelga de hambre hasta que la Fiscalía General de la República tome su denuncia. La insistencia de los líderes de Morena en el Senado de reelegir a Rosario Piedra en la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos mantuvo todo el día la atención en el Senado. Hubo estiras y aflojes al interior de las bancadas de Morena y aliados. La oposición denunció que la votación estaba amañada. Al final, tras 4 recesos, la sesión avanza en este proceso antes de que se vote y anuncie a la próxima presidenta de la CNDH, que todo apunta será la misma. Senador, regálenos un minuto, senador. Estamos valorando muy seriamente la reelección de Rosario Piedra. ¿Usted se iría con ella? Yo estoy de acuerdo. ¿Por qué, senador? Sin importar que haya sido la peor evaluada, senador. Bueno, yo no comparto esas opiniones y mi posición es que es una compañera probada, es una compañera comprometida. A pesar de que cada quien tiene sus puntos de vista, su análisis de los perfiles, el propósito es que todos los senadores vayamos en unidad. Esta presidencia decreta un receso hasta las 2:30 de la tarde. Ya deberíamos estar votando en este momento, es la terna de la comisión, pero no lo hacen porque Rosario no es de su agrado. Y se los digo desde aquí, no se queden callados, díganle a su patrón que no están de acuerdo con la imposición de Rosario Piedra. No confían ni en ustedes mismos, como su voto es secreto, no se atreven a darle la cara al pueblo y votar realmente por la persona que no quieren ustedes votar porque les exige su patrón. Circula en los medios de comunicación una versión que yo, por supuesto, no doy por buena, en el sentido de que se va a violar la secrecía del voto. Garantice que no están marcadas ni mucho menos foliadas las boletas. El pequeño Calderoncito, heredero de aquellos que ellos sí se robaron una elección presidencial, piensa el León que todos somos de su condición. Los de las historias de los fraudes, los de la experiencia en esto, son ellos. La boleta se entregue públicamente y que se muestre que las boletas no están cruzadas. Declaro un receso de 5 minutos. Hay que retirar esa mampara, no está en el acuerdo. Momento. Bueno, les dije que eso iba a pasar. ¡Ey, senadora! ¡Qué violenta! Segundo, se va a abrir el debate primero en el momento que se determine que está suficientemente discutido. Por orden alfabético, se llamará a cada senador y senadora y se le entregará una hoja en blanco que contendrá 5 firmas. No se entregará en sobre cerrado, se le entregará para que cada senador vaya, vote, y no se le dará a la siguiente senadora su papeleta para votar hasta que no haya venido el senador a depositar su voto.
La sesión avanza en estos momentos y ahí está mi compañera reportera Silvia Arellano. Silvia, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Muy buenas noches. Así es, este tema a discusión durante esta última hora, cuando ya se retomó por fin este tema de la elección de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues es la secrecía del voto, que sea libre y secreto. Los legisladores de oposición, sobre todo, han pedido a Morena y a sus aliados que puedan votar de manera personal, de acuerdo a lo que ellos decidan y no que se les imponga. Se prevé, Alejandro, que esta discusión pues pueda durar hasta aproximadamente 4 horas, ya que se calcula que incluso la discusión después de los posicionamientos a favor y en contra, pues sea ya cuando se les entreguen las cédulas, pueda durar hasta 40 minutos, siempre y cuando sea una primera ronda. Si sería una segunda ronda, se tardaría más o menos también unos 40 minutos, por lo que se prevé que podía pues todavía esta discusión prolongarse. Los senadores de Morena, lo que estamos viendo en este momento, pues es que ya se han retirado a sus oficinas y bueno, solo se van a ir presentando de acuerdo a que cuando se hagan ya pues estos posicionamientos. Ahorita la oposición está presentando sus votos particulares y está dando sus argumentos, sobre todo de por qué ellos no están a favor de la reelección de Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bien, Silvia, cualquier novedad regresamos contigo. Estamos muy atentos a lo que ahí está ocurriendo, por supuesto. Muchísimas gracias. Seguimos pendientes, Alejandro. Buenas noches. Gracias. Saludo a la senadora Nora Rubalcaba, senadora del partido Morena, allá en la Cámara, justo allí al exterior del Salón de Plenos. Senadora, gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches al pueblo de México, Alejandro. Bien, pues veíamos, está la atención puesta ahí en el Senado. De hecho, ha estado la atención puesta todo el día. ¿Hay consenso? ¿Se logró ya el consenso en la bancada de Morena y aliados? Hemos logrado el consenso no solamente con Morena, sino con el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Sí. Y puedo anunciarte que en breve estaremos votando por la ratificación de Rosario Piedra. Ella es la que ha obtenido el mayor consenso por los resultados que ha dado en los últimos 5 años. Quiero resaltar nada más 2 de ellos. Con la mitad del presupuesto, ella ha logrado emitir el doble de recomendaciones que todos sus antecesores. Ella logró reducir el presupuesto y canalizar lo que antes se iba a privilegios y a la burocracia dorada, logró canalizarlo para la atención a las víctimas. Nada más en el año 2023, de más de 26,000 expedientes, más de 20,000 fueron resueltos, los cuales derivaron en aproximadamente 370 recomendaciones, más de 250 de ellas fueron acatadas. Pero además, Rosario Piedra es la persona que primeramente sufrió como víctima y ahora está al frente de esa comisión. Es decir, es una persona sensible y empática, no como otros que se disfrazaban prácticamente de defensores de derechos humanos siendo policías. Y esas otras comisiones fueron las que avalaron la guerra contra el narcotráfico, los que permitieron las violaciones a los derechos humanos, fueron los que fueron omisos en los casos de Acteal, de Nochistlán, de Aguas Blancas y esas masacres que fueron permitidas desde el Estado. Entonces, esa complacencia no la vamos a ver más. Estas son algunas de las razones por las cuales orgullosamente vamos a votar por Rosario Piedra en unos momentos. Senadora, ¿por qué este consenso, estos argumentos que me da a favor de Rosario Piedra no se vieron en la comisión? En la comisión quedó muy rezagada en esas evaluaciones que se hicieron. ¿Por qué no se vio este apoyo para ella en ese momento? Finalmente, en las comisiones estamos solamente algunos integrantes de los 3 grupos parlamentarios. Una vez que se realizaron las comparecencias, se tuvo las reuniones con los grupos parlamentarios y te digo y te reitero lo que dije en un principio, fue Rosario Piedra la que reunió el mayor consenso. Estamos convencidos de que es la mejor persona que puede llegar a la comisión, por eso vamos a votar por su ratificación. Y la derecha, moralmente derrotada, se va a quedar con las ganas de querer tener una comisión desde la cual golpear a la presidencia de la República. Sí, también me comentaba usted el desempeño, ¿no? La cantidad de recomendaciones, el doble de recomendaciones, el tema de austeridad. Sin embargo, también en estos 5 años hubo señalamientos, irregularidades, despidos injustificados. ¿Todo eso también se tomó en cuenta, senadora?
Bueno, hemos escuchado todas las voces y si hay alguien que está dispuesta a seguir escuchando e incluso a trabajar con el Senado de la República para que cada vez sean mejor y mayormente cumplimentadas las recomendaciones, es el compromiso de Rosario Piedra y es un compromiso que tiene con los 3 grupos que prácticamente prevalecemos en el Congreso de la Unión, aquí en el Senado de la República. Por ello se lograron estos consensos y por ello, de manera convencida, de manera libre y con mucho orgullo, vamos a votar por Rosario Piedra. Bien, mencionaba también que ella puede defender los derechos humanos porque fue una víctima, de hecho, por la desaparición de su hermano. En la comparecencia ella negaba que el Estado siguiera violando derechos humanos, en particular se refirió al ejército y demás, pero los días previos a esa comparecencia ocurrió aquel asesinato por parte del ejército de migrantes que iban en un camión allá en Chiapas. ¿Le harían algún señalamiento o le hicieron ya algún señalamiento? Entiendo que hoy se reunieron con ella sobre cómo actuar a partir de ahora, es decir, con libertad frente a este tipo de abusos que ahí están y que la CNDH no se pronunció en estos 5 años. Se está entrecortando. Bueno, yo quiero decirte que es algo reciente, se entrecortaba tu voz, pero quiero decirte que es algo reciente y es algo que sin duda, sin lugar a dudas, habrá de resolver conforme a derecho, porque Rosario Piedra tiene un compromiso con la legalidad, porque en la Cuarta Transformación actuamos con honestidad. Actuamos con justicia y eso es lo que va a demostrar en los años subsiguientes. Bien, finalmente se mencionó que había cierta presión al interior de la bancada y de las bancadas aliadas. ¿Hubo o no hubo alguna presión? Miente la derecha moralmente derrotada que quiere hacerle creer al pueblo de México que estamos prácticamente presionados, que nos van a dar las boletas tachadas, que vamos nosotros a votar por consigna. Lo que hacen es proyectarse. Ellos así votaban, los presionaban, seguían línea. Nosotros votamos en conciencia y nosotros estamos convencidos. Se les olvidan a esos que tratan de levantarnos estos falsos que nosotros hemos tenido una larga lucha, que hemos anhelado vivir en un país libre, en un país justo y en un país igualitario, y esas son las razones de la lucha que nos mantienen aquí. Estamos convencidos de esta decisión. Bien, senadora, le agradezco muchísimo el tiempo. Al contrario, gracias a ti. Gracias a la senadora Nora Rubalcaba de la bancada de Morena. De concretarse la reelección de Rosario Piedra, se afianzará en el cargo sin mérito alguno. Fue la peor evaluada durante las comparecencias. Ni Morena ni aliados le dieron su apoyo en las comisiones. Pero fue tanta la presión que sacaron a la segunda mejor evaluada, ahí está, Tania Ramírez, e incluyeron a Piedra en esa terna de 3. En el proceso, entregó al Senado una carta falsa del obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera, como parte de las cartas de respaldo que eran necesarias para cualquier candidato. El obispo salió a desmentir el documento y Piedra dijo que no sabía que era falsa esa carta. A su mal desempeño en el actual proceso de selección se suman todos los señalamientos en su contra. Muchos que aquí, en esta pantalla, desde que estábamos a las 21 horas y ahora a las 22, documentamos, exhibimos. Con entrevistas, solicitudes de acceso a la información, revisión de papelería oficial y testimonios de exfuncionarios de la comisión. Esta es la cara de Rosario Piedra que hoy quieren ignorar en el Senado, pero se trata de la misma piedra. Regreso al Senado y me enlazo con el senador del Partido de Acción Nacional, Ricardo Anaya. Senador, muy buenas noches. Alejandro, muy buenas noches, me da mucho gusto saludarte, un saludo al auditorio. Bien, me acaba de decir al aire la senadora de Morena, Nora Rubalcaba, que han logrado el consenso con Morena y aliados para la ratificación de Rosario Piedra, es decir, esto se va a concretar en los próximos minutos. Es increíble de veras lo que está pasando. Hay muchísimo malestar por la reelección de Rosario Piedra, por 3 razones. Primero, porque ella hace 5 años fue electa a través de un fraude. En segundo lugar, porque le renunciaron 2 consejos consultivos, o sea, los especialistas, inclusive cercanos a Morena, porque desaprobaban su gestión. Y tercero, porque en lugar de ponerse del lado débil, del lado de las víctimas, que era su obligación, se puso del lado del poder. En el 99% de los casos no emitió recomendaciones ni contra la Guardia Nacional ni contra la Sedena. Ahora, no solo en la oposición estamos en contra de que ella sea la presidenta por sus malos resultados. Al interior de Morena también hay un malestar brutal. El problema es que los tienen amenazados.
Nosotros lo único que hemos pedido es que se vote como votamos en las elecciones constitucionales, que haya una mampara para que de manera libre, directa y secreta, y subrayo secreta, se pueda emitir el voto. Porque sabemos que muchas y muchos de Morena, si pudieran votar de manera secreta, no votarían por la señora Piedra. Pero se ha opuesto Morena a que el voto sea secreto. Van a obligar a muchas y a muchos legisladores a enseñar su voto para que no haya duda de que obedecieron la instrucción. Esto me parece que es un atropello a los derechos humanos, pero también un atropello a la dignidad de las legisladoras y los legisladores. Uno de los errores más graves que ha cometido Morena hasta ahora, verdaderamente triste para los derechos humanos, pero también muy triste para la democracia, Alejandro. Sí, senador, en público, y lo escuchamos por parte de la senadora, dicen que no hay ningún tipo de presión y que ya están todos juntos para aprobar la reelección de Rosario Piedra. En el diálogo entre senadores, ¿qué se dice? ¿Por qué esta presión? ¿Por qué esta insistencia de votar por alguien que incluso en comisiones pues quedó como la peor evaluada? Porque mañana también van a desaparecer el INAH. ¿Y qué creen? Creo que no me está escuchando ahí, ¿verdad? ¿Me escucha ahí? ¿Me escucha ahí? No me está escuchando. Bien, vamos a restablecer la comunicación. Ahora ya escucho. Le preguntaba que en el diálogo entre senadores, ¿cuál es el motivo de esta presión que ellos niegan? No. Bien, vamos a recuperar la comunicación con Ricardo Anaya. Vamos completamente en vivo a lo que ocurre en el Pleno del Senado. Ahí está hablando la senadora Cristina Ruiz Sandoval del Partido Revolucionario Institucional. Escuchemos. Por su irresponsable voluntad de reelegirse para un cargo el cual le ha quedado grande. Alguna vez escuché decir, no hay peor acto de corrupción que desempeñar un cargo para el cual no estás preparado. Háganle un favor a este México que se empeñan en destrozar cada día y con cada votación. Quitemos a Rosario Piedra de una terna y pongamos a la mujer u hombre mejor evaluado. Aquí están los nombres por si no los conocen. Y para dejar algo en claro, Rosario llegó sin los votos necesarios. Quiere reelegirse para un cargo que amerita voz y no silencio. Quieren imponerla y en su imposición están violentando este proceso. No le hagan esto al pueblo de México. Dejen de engañar a las y los mexicanos. Regreso con el senador Ricardo Anaya. Le preguntaba en el diálogo entre senadores cuál es el motivo de la presión para reelegir a Rosario Piedra, porque ellos dicen que no hay tal, pero en comisiones no fue la mejor evaluada, fue la peor. Pero no solo eso, Alejandro. Si no hubiera presión, ¿por qué se oponen a que haya una mampara? Es decir, estas como casetas que se usan en las elecciones constitucionales para que cada quien pueda votar de manera secreta. Estuvimos 3 horas discutiendo ese punto en particular y Morena se opuso de manera tajante. ¿Sabes por qué? Por una razón muy sencilla, porque saben que si las legisladoras y los legisladores votaran en libertad, no votarían por Rosario Piedra. Es gravísimo lo que hoy está pasando para los derechos humanos. Bien, senador, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alejandro. Un saludo al auditorio. Bien, así lo que está ocurriendo en el Senado. Cualquier novedad nos enlazamos de nuevo completamente en vivo para allá. El tema de la reforma al Poder Judicial fue llevada hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En una audiencia pública, el gobierno mexicano justificó las modificaciones constitucionales al Poder Judicial. Organizaciones de la sociedad civil expusieron sus preocupaciones en torno a esta reforma, lo que generó también preocupación en los miembros de la Comisión Interamericana. Aquí parte de la discusión que inició desde la conferencia mañanera de este martes. El colectivo de organismos de la sociedad civil, La Justicia que Queremos, se va a reunir con la CIDH para hablar sobre la reforma al Poder Judicial. Me llaman la atención desde mi punto de vista 2 temas, ¿no? La rapidez. Hay casos que van a la Comisión Interamericana que tardan años para poderse atender y ahora esta reforma al Poder Judicial no tardó ni semanas. ¿Cuánto interés? Cualquiera que crea que hay otros mecanismos para parar la reforma judicial, pues está muy equivocado. ¡Resistencia! ¡Resistencia! No soy paz, soy carrera judicial. Lo más grave aquí es que no se cumplirá lo que el gobierno federal está prometiendo.
dar justicia a quienes más lo necesitan y a las personas más vulneradas en México. La reforma no permite este cambio ni esta mejora porque se está dejando de lado a las fiscalías, que son las responsables del gran índice de impunidad en casos de graves violaciones a derechos humanos. El Estado mexicano hoy tiene que responder por qué con la reforma hay menos requisitos para ser juzgador que para ocupar el primer cargo de la carrera judicial, que es el de oficial judicial. La reforma en materia de poder judicial realizada en México es un gran paso en la democratización de uno de los poderes públicos fundamentales, el poder al que le corresponde impartir justicia. Esta reforma era necesaria. ¿Cuál es el diagnóstico que orientó la reforma? Si ese diagnóstico es conocido y qué estudios expertos tuvieron en cuenta. No existe un diagnóstico, sin embargo, desde el 2017 hay análisis, hay diagnósticos, hay artículos que establecen la necesidad de reformar al Poder Judicial. Mi juicio personal sobre esto, y es que esto es un ejemplo de manual de abuso del constitucionalismo, de constitucionalismo abusivo. Cuando un gobierno intenta desmontar los contrapesos, los controles al Ejecutivo. Un gobierno que arrasa en las urnas para la presidencia de la República, que arrasa en las urnas para todos los cargos de elección popular. ¿No es un poco sospechoso que también quiera que sean de elección popular los jueces? Muchas gracias. Esta reforma tiene un impacto en la justicia y el acceso a la justicia porque la politiza a poner en riesgo la imparcialidad de los jueces y convertirlos en actores políticos motivados por ganar votos en vez de actuar en función de los hechos y el derecho. Vamos a estar monitoreando la situación, vamos a estar monitoreando la implementación de la reforma, las distintas leyes complementarias que se vayan aplicando, cómo se vayan dando las discusiones en relación con la posible afectación de derechos individuales. La Comisión Interamericana va a seguir presente como hace 65 años. Ni nos vamos a callar, ni nos vamos a rendir. En Guerrero, esta tarde fue detenido el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad de Chilpancingo, Germán Reyes, por presuntamente estar implicado en el asesinato del alcalde de ese municipio, Alejandro Arcos Catalán, ocurrido el 6 de octubre. Antes de ocupar este cargo, Germán Reyes fue capitán segundo de Justicia Militar en el Ejército, donde se retiró en 2017. También se desempeñó como fiscal de delitos graves en el estado y tuvo a su cargo investigaciones importantes como la masacre de 20 personas en San Miguel Totolapan, ocurrida en el 2022. Durante su primera audiencia, Germán Reyes aseguró ser un chivo expiatorio, que Alejandro Arcos fue quien lo puso en ese puesto, por lo que la acusación en su contra no tiene elemento alguno para sustentarse. Sobre el asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, hoy el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, asistió a la conferencia mañanera y ahí confirmó lo que en este espacio le hemos informado desde el día siguiente de lo ocurrido, que el grupo de los Ardillos fue el responsable de ese homicidio y de la desaparición, además, de los 17 comerciantes de Chautipan, de los cuales 11 fueron dejados sus cuerpos descuartizados allá en Chilpancingo la semana pasada. Es el mismo grupo. Sobre el homicidio del alcalde es el mismo grupo y es la misma investigación. Están relacionados porque son el mismo grupo delincuencial. Diferentes móviles, mismo grupo. Esta familia que era de Tlacotepec, bueno, la relacionan con la zona de Tlacotepec. Cuando se traslada a Quechultenango, este grupo lo priva de la libertad, haciendo creer que era de un grupo contrario. Sin embargo, nosotros al momento no podemos confirmar eso. Gracias. Sí. Ese es el móvil. El secretario también habló sobre el asesinato de 10 personas en el bar Cantaritos de Querétaro del fin de semana. Dijo que el ataque fue parte de una disputa entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel Santa Rosa de Lima en Guanajuato. Según una revisión realizada por este espacio, la confrontación ha dejado al menos 21 muertos en poco más de un mes. Los detalles son de Emir Castañeda. La confrontación que libran el cártel Jalisco Nueva Generación y el de Santa Rosa de Lima llegó a Querétaro. Al menos desde el 4 de octubre y hasta la fecha ha dejado un total de 21 muertos en 5 ataques distintos. Esto es el tercer evento que está relacionado con hechos de Querétaro que tiene que ver con Guanajuato. Es decir, es una rivalidad entre dos células delictivas. Estamos en investigación en conjunto con el gobierno del estado.
La primera agresión ocurrió el 4 de octubre en contra del vocalista del grupo Penumbre, Emiliano Cuevas, y uno de sus músicos, ambos originarios de Villagrán, Guanajuato, quienes fueron asesinados a balazos tras tocar en el bar Mezcalito del centro de Querétaro. 3 días después, un vendedor de autos proveniente de Celaya, identificado como Miguel Ángel N., de 28 años, fue asesinado cuando se encontraba en la plaza Cumbres del Lago del municipio de Juriquilla. El ofendido se retira, o bueno, justo está a punto de retirarse cuando uno de los otros 3 sujetos saca un arma y le dispara aparentemente por la espalda. El 9 de octubre, sujetos armados asesinaron a 5 integrantes de una familia de Guanajuato que había huido al municipio del Marqués, a donde llegaron tras sufrir un ataque días antes. Mientras tanto, el 7 de noviembre, el empresario restaurantero conocido como Mr. Barbas fue asesinado junto a 2 de sus escoltas afuera de su negocio en el municipio de Juriquilla, a donde huyó tras sufrir un ataque en Celaya. Estos casos se suman al ataque del sábado donde fue asesinado Fernando González Núñez, La Flaca, y su escolta Jesús Arteaga Montenegro, además de otros 8 jóvenes que se encontraban en el bar Cantaritos. La disputa entre el cártel de Santa Rosa de Lima y el de Jalisco Nueva Generación inició desde el 2017 en Guanajuato con la aparición de este video donde José Antonio Yepes, el Marro, quien viste camisa azul, lanza una amenaza contra el grupo de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho. Actualmente ambos grupos se disputan el robo de hidrocarburo en el estado. Para Milenio Noticias, Emir Castañeda. Además de estos temas, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en la conferencia mañanera habló del tema Sinaloa. Aseguró que la Feria Ganadera 2024 sí se iba a realizar, pero ya había sido cancelada desde el domingo. Además, ahí habló la presidenta. Las autoridades locales insistieron en que esa feria no va. Pues no se va a suspender la feria, y narcomantas, pues bueno, como sabemos los delincuentes usan este tipo de mensajes a autoridades, etcétera, pero no, la feria no se va a suspender y se va a garantizar la seguridad. No va a haber cambios, lo reiteramos al iniciar esta conferencia, la feria y el palenque están suspendidos. La presidenta, incluso ante el comentario hecho por el secretario de Seguridad, fue muy clara, donde ella precisaba que la conferencia que la feria estaba suspendida, y reitera el apoyo al gobernador del estado de Sinaloa en cualquier definición. En Tlaxcala, un juez ratificó la sentencia condenatoria de 50 años de prisión en contra de Keren, una joven que es acusada de un secuestro que no cometió, en el que tampoco participó. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez acusa que hay un posible conflicto de intereses por parte de un juez para favorecer a la Fiscalía General de Justicia, quien la acusa. Al tener por acreditada estas violaciones a derechos humanos en contra de Keren, únicamente considera que deben de ser excluidas las declaraciones autoincriminatorias de Keren y de sus otros 2 coprocesados. Y eso es un grave error que se aleja de los estándares que, como ya comentaba, son obligatorios para todas las juezas y los jueces de nuestro país, en donde se deben de excluir todos los medios probatorios que se hayan fabricado con base en estas violaciones a derechos humanos. Y este no es un caso aislado, y esto es lo que más nos preocupa. Nosotros como organización hemos documentado otros casos cometidos aquí en Tlaxcala, el estado más chico del país, donde al parecer no pasa nada, de tortura y de violaciones graves de derechos humanos cometidos por elementos de la Fiscalía del Estado. Asimismo, otras organizaciones y colectivas también han documentado violaciones graves a derechos humanos. En Chiapas, un grupo de migrantes fue secuestrado hace poco más de 2 meses. Recuperaron su libertad luego de que sus familias pagaron el rescate. No fueron liberados por las autoridades, no. Sus familias pagaron el rescate y por eso los liberaron. Ellos han intentado interponer una denuncia desde entonces, pero la Fiscalía General de la República no ha querido recibirla. Ahora iniciaron esta huelga de hambre. Jonathan González tiene la historia. Tengo miedo por mi vida, porque realmente yo dejo, no tengo familia, ni hijo, nada, pero tengo una madrecita que ella es la que está viendo por mí. No me gustaría que sufra más mi mamá. 7 migrantes de Nicaragua, El Salvador y Perú iniciaron una huelga de hambre en Arriaga, Chiapas, porque la Fiscalía General de la República se niega a abrir una carpeta de investigación por el secuestro del que fueron víctimas a finales de agosto. Lo intentaron en Tapachula sin éxito, y aquí tampoco les hacen caso.
Nosotros de ahí ponemos una denuncia en Tapachula, de veramente no lo quisieron tomar en serio la denuncia y venimos aquí a Arriaga a poner una denuncia, pues aquí no la quieren recibir. Entonces nosotros de lo que queremos verdaderamente es de que ser escuchados verdaderamente, porque no podemos regresar ya para atrás. La desesperanza comienza a invadirlos y no dejan de recibir amenazas. Bueno, acá nos dice que la gente que ha salido de justicia nos dice que ellos no pueden, o sea, no pueden abrir otra carpeta, o sea, nos tenemos que regresar a Tapachula, porque si regresamos nos matan. La vida de un inmigrante no vale nada. Milenio buscó a las autoridades de la Fiscalía General de la República para que expliquen por qué no reciben la denuncia, pero no hubo respuesta. Los centroamericanos fueron privados de la libertad el 28 de agosto, apenas habían pisado territorio mexicano. Veníamos cruzando el río Xuchiatle ante Tecún y Ciudad Hidalgo. Pues cuando ya habíamos subido una subida de Ciudad Hidalgo, pues estaban unas personas ahí, ¿verdad? Entonces cuando ya eran como unas 15 personas quizás que estábamos ahí, de diferentes nacionalidades, pues nos dijeron cómo estaban ocurriendo las cosas, que teníamos que acompañarlos a ellos, ¿verdad? En menos de minuto y medio, pues los metieron a un lugar, a un monte, ¿verdad? Como una bodega, y los metieron ahí. Estuvieron 3 días retenidos en uno de los llamados gallineros, en Ciudad Hidalgo, de donde los liberaron tras exigir un pago a sus familias de $700 por cada uno. El problema es que si ustedes no pagan eso, no los van a dejar irse. Busquen, llamen a un familiar que les mande el dinero, porque si ustedes no pagan eso, no los dejan ir de ahí. Entonces, tienen que pagar, sí o sí, tienen que pagar ese dinero. Desde Chiapas, para Milenio Noticias, Jonathan González. La presidenta Claudia Sheinbaum renovó la firma del convenio con 11 empresas y 19 productores para mantener el precio de 24 productos de la canasta básica. Con esto, el precio de los artículos para el 2025 quedará en total en 910 pesos, que representan 129 pesos menos que el acuerdo anterior que se firmó en el 2022. La medida busca combatir la inflación en 22 productos alimenticios y otros 2 artículos de primera necesidad, como las tortillas, el huevo, la leche, el arroz, aceite y también el papel sanitario. El primer ministro de Ontario, Canadá, Doug Ford, sugirió al gobierno de Justin Trudeau que México sea expulsado del TEMEC. Dijo que nuestro país se volvió una puerta trasera para coches y otros productos que llegan desde China, arriesgando los empleos en la región. Dijo también que México debe poner aranceles a los artículos chinos iguales a los que imponen Canadá y Estados Unidos, o de lo contrario tendría que ser excluido de ese acuerdo comercial, que por cierto tiene que ser revisado en el 2026. You look at Mexico. They're importing cheap products from China. They're slapping a Made in Mexico sticker on and shipping it up and taking our hardworking men and women jobs away from them. Unacceptable. What I'm proposing to the federal government, we do a bilateral trade deal with the U.S. And if Mexico wants a bilateral trade deal with Canada, God bless them. Eso en Canadá. En Estados Unidos, Donald Trump continuó con los nombramientos para lo que será su próximo gabinete, entre los que destacan Pete Hegseth, quien será secretario de la Defensa. Fue presentador de Fox News durante 8 años. Además, anunció que el propietario de Tesla, Elon Musk, junto con el empresario Vivek Ramaswamy, dirigirán el Departamento de Eficiencia Gubernamental que, según el expresidente, acabará con la burocracia, las regulaciones excesivas y los gastos innecesarios. Hoy reapareció Kamala Harris. La vicepresidenta regresó a la Casa Blanca, donde ya le esperaban cientos de empleados para recibirla entre aplausos tras su derrota en las elecciones presidenciales de la semana pasada. Los empleados se colocaron en las escaleras del edificio de oficinas Eisenhower, al lado de la Casa Blanca, para saludar a Harris, quien llegó para almorzar con el presidente Biden. Harris aplaudió, devolvió el saludo y aseguró que todavía hay mucho trabajo por hacer. Este martes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió en el despacho oval de la Casa Blanca al presidente de Israel, Isaac Herzog, para hablar sobre la situación que se vive y en particular el tema de los rehenes que siguen en la Franja de Gaza. Ahí se presentó este momento incómodo con una pregunta de la prensa y esto es lo que respondió Biden. President Biden, do you think that you can get a hostage deal by the end of your term? You think you can get hit in the head by a camera behind you? All right. Thank you all. Así Biden. Pausa, volvemos. Regreso al Senado con mi compañera Silvia Arellano. ¿Qué novedades hay por allá, Silvia? Buenas noches. Y hablando del lenguaje popular,
Alejandra, nuevamente buenas noches. Así es, continúa esta discusión, estos votos particulares que está presentando la oposición. Justamente lo que estaban señalando y lo que pedían a los morenistas es que se votara de manera secreta. También hace unos momentos subió a tribuna el coordinador de los morenistas, Adán Augusto López, para presentar pues algunas de las votaciones de la oposición de la legislatura anterior. Ya en este momento, si te parece, vamos a escuchar parte de lo que está sucediendo en este momento donde están hablando los legisladores. Decirle que aquí tengo el acuerdo, justo el que usted hizo mención hace rato, donde primero se dice que los votos particulares se presentarán ante el presidente de la comisión coordinadora antes de que concluya la reunión en que se discute el dictamen al que se refieren, cosa que no venía en el dictamen, hablando del voto particular del senador al que se le concedió la voz, y que también señala en uno de los incisos que la senadora o el senador proponente haya registrado... Bien, pues sigue el estira y afloje, los dimes y diretes entre oposición y el oficialismo. Chivis. Sí, así es, Alex. Lo que se espera es que ya una vez que terminen estos votos particulares, pues ya inicie todavía la presentación de los votos a favor y en contra de este dictamen. Podrían ser 2 rondas de 6 oradores cada uno, o podría prolongarse más si así se requiere. Muchísimas gracias por el reporte. Seguimos pendientes, Alex. Buenas noches. Gracias a Silvia Arellano. Uno hasta el fondo, Gil Gámez. Gil caminaba sobre la duela de cedro blanco y cavilaba. Mientras los legisladores se aprestan a desaparecer los órganos autónomos, tal y como se los ordenó López, Gil vio a Adrián Alcalá, comisionado de nada, defender el linaje. Hace algunos días tuvo todavía la cachaza de entregar un plan de ahorros y reestructuración a la Secretaría de Gobernación, pero no se cansa de hacer numerazos, tremendos osos. Ahora, después de Atole, dice Alcalá que desaparecer el INAI es una amenaza a los derechos humanos. Primera noticia, hombre, qué barbaridad. Se tardó un poco en entender. La presidenta le mandó decir que era demasiado tarde. El senador Monreal informó que viene la guadaña. La Comisión Federal de Competencia, COFESE, se disolverá en la Secretaría de Economía. El Instituto Federal de Comunicación, IFT, desaparecerá en la Secretaría de Comunicaciones. El Consejo Nacional de Evaluación y Política de Desarrollo Social, CONEVAL, se lo cargarán a la cuenta del INEGI. ¿Cómo la ven? Dicho sea esto sin afán de un albur autónomo, porque le dan un hachazo. Así termina lo que empezó y estructuró un sistema de arbitraje y contrapesos. Ahora, el gobierno vigila al gobierno y concentra el poder. Y sobre todo, queda puesta la semilla que crecerá, que ya crece, en el árbol autoritario. Todo es muy raro, caracho. Como diría Edward Gibbon, todo lo que fortifique será atacado. Todo lo que sea atacado será destruido. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.